Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez, un gusto estar contigo. Estamos en el día número 329 de lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, de la carta a los Romanos, capítulo 13 al 14, y el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos del 15 al 17. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Saulo aprobaba este asesinato. Persecución contra la isla de Jerusalén. Aquel día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. A Esteban le enterraron unos hombres piadosos e hicieron duelo por él. Saulo, por su parte, perseguía con furor a la iglesia. Entraba a las casas, se llevaba a la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Anuncio del mensaje. Los que habían dispersado fueron por todas partes anunciando el mensaje. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y estuvo ahí predicando a Cristo. La gente escuchaba con aprobación la palabra de Felipe y contemplaba los signos que realizaba, pues de muchos endemoniados salían los espíritus inmundos, gritando con fuerza, y muchos paralíticos y cojos sanaron, y hubo gran alegría en aquella ciudad. Simón el mago. Desde hacía un tiempo venía practicando la magia en la ciudad un tal Simón, que tenía impresionada a la gente de Samaria y se hacía pasar por alguien extraordinario. Todos, chicos y grandes, le seguían y decían: "Este tiene la fuerza de Dios", y le llaman el gran poder. Le seguían porque durante bastante tiempo se habían impresionado con sus habilidades mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y de Jesucristo, comenzaron a bautizarse hombres y mujeres. El mismo Simón creyó, recibió el bautismo y no se separaba de Felipe, mirando impresionados los signos y los grandes milagros que realizaban. Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la palabra de Dios y los enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no se habían venido sobre ninguno de ellos, solo había recibido el bautismo en el nombre de Jesús, el Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y al ver a Simón que, mediante la imposición de las manos de los apóstoles, se impartía el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo: "Concédeme también a mí ese poder, para que aquellos a quien yo imponga las manos reciban el Espíritu Santo". Pedro le dijo: "Al infierno tú con tu dinero, por pensar que el don de Dios se puede comprar. No tiene parte ni herencia en este don, pues tus intenciones son torcidas a los ojos de Dios. Arrepiéntete de esta maldad y ruega al Señor para que te perdone por haber llegado a desear tal cosa, pues veo que estás lleno de amargura y la maldad te tiene encadenado". Simón respondió: "Rueguen ustedes por mí el Señor para que no suceda nada de lo que han dicho". Ellos, después de haber testimonio y de haber predicado la palabra del Señor, regresaron a Jerusalén y anunciaron la buena noticia a muchos pueblos samaritanos. El ministerio de la reina de Etiopía. El ángel del Señor dijo a Felipe: "Ponte en camino hacia el sur, en ruta que baja a Jerusalén a Gaza a través del desierto". Él se puso en camino. Al mismo tiempo, un etíope, hombre de confianza y ministro de Candace, reina de los etíopes y encargado de todos sus tesoros, le había ido a Jerusalén en peregrinación. Rezaba sentado con su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: "Acércate y ponte junto a esa carroza". Felipe fue corriendo y al oír que leía al profeta Isaías le dijo: "¿Entiendes lo que está leyendo?". Él respondió: "¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica?". Rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje que se leía era este: "Como cordero mudo ante el esquilador, tampoco él abrió su boca. Por ser humilde no se le hizo justicia. Nadie hablará de su descendencia porque ha sido arrancado de la tierra". El etíope preguntó a Felipe: "Te ruego que me digas a quién se refiere el profeta, a sí mismo o a otro". Felipe tomó la palabra y, partiendo de este pasaje de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguieron su camino y llegaron a un lugar donde había agua. Entonces el etíope dijo: "Aquí hay agua. ¿Hay algún impedimento para que me bautice?". Entonces el etíope mandó detener la carroza. Ambos se acercaron al agua y Felipe lo bautizó. Después de salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe.
El etíope no volvió a ver para continuar alegre su camino. Por su parte, Felipe fue a parar a Sadón y desde ahí fue a anunciar la buena noticia a todas las ciudades de las que había pasado hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 8, donde ya el anuncio a través de los apóstoles es muy importante para anunciar la buena noticia. Pongámonos a meditar, ¿qué tan importantes somos nosotros para este anuncio? ¿Qué tan importantes somos al predicar lo que hemos conocido de Jesús? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos ahora a la carta a los Romanos, capítulo 13. El cristiano y las autoridades civiles. Todos deben someterse a las autoridades constituidas. No hay autoridad que no venga de Dios, y lo que hay, por Él ha sido establecida. Por tanto, quien se opone a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, y los que se oponen recibirán su merecido. Los gobernantes, en efecto, no están para infundir temor al que se le porta bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres no tener miedo a la autoridad? Haz el bien y tendrás su aprobación, pues la autoridad es un instrumento de Dios para ayudarte a hacer el bien, pero si te portas mal, teme, pues por algo lleva la espada y está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al que hace el mal. Y si es necesario el que se somete, no solo por temor al castigo, sino para convicción personal. Por eso ustedes deben pagar impuestos, porque quienes le cobran son como representantes de Dios ocupados en ese oficio. Den pues y a cada cual le corresponde, al de tributo, al tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honor, honor. Amor resume la ley. Con nadie tenga deudas a no ser de que el amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro que pueda existir, se resume en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace mal al prójimo. En resumen, el amor es la plenitud de la ley. Invitación a una vida santa. Conociendo además el tiempo que nos ha tocado vivir, ya es hora que despierten el sueño, pues nuestra salvación está ahora muy cerca de nosotros cuando empezamos a creer. La noche es muy avanzada y el día se acerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistamos de las armas de la luz. Portémonos con dignidad como quien vive en pleno día. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y libertinaje, nada de envidias y rebeldías. Por el contrario, revístanse de Jesucristo el Señor y no fomenten sus desordenados apetitos. Apoya a los más débiles. Capítulo 14. Acepta el que todavía está poco formado en la fe. Si entra en discusiones sobre modos de pensar, hay algunos que piensan que se pueden comer todo, mientras que el poco formado en la fe solo come vegetales. El que come de todo, que no menosprecie al que no come algunos alimentos, y el que no come ciertas cosas, que no critique al que come de otro, ya que también éste ha sido aceptado por Dios. ¿Quién eres tú para juzgar al criado que no es tuyo? Si estás de pie o si se cae, es cosa que solo le importa a su amo, pero se mantendrá de pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Lo único importante es el Señor. Hay algunos que dan especial importancia a ciertos días y hay otros que la consideran todos iguales, que cada cual actúe según sus propias conciencias. El que piensa que hay que celebrar ciertos días lo hace por el Señor. El que come de todo lo hace también por el Señor, y de hecho da gracias al Señor por ello. Y el que no come algunos alimentos se abstiene de comerlos en consideración al Señor y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive por sí mismo. Si muere, para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Así pues, todos, si vivimos como si morimos, somos el Señor. Para eso murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Entonces, ¿cómo te atreves a juzgar a tu hermano?
¿Cómo te atreves a despreciarlos si todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios? Porque dice la Escritura: por mi vida, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y todos le darán gloria a Dios. Así pues, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de su mismo. Paz y concordia ante todos. Por tanto, dejemos ya de criticarnos los unos a otros. Procuren más bien no ser ocasión de caída y de pecado para el hermano. Estoy plenamente convencido, pues es palabra de Jesús el Señor, que nada es de por sí impuro, solo resulta impuro para quien así lo considera. Pero si por comer un determinado alimento ofendes a tu hermano, ya no vives según el amor. Que no se pierda por cuestiones de comida aquel a quien Cristo murió, y no dejen que se hablen mal de los que ustedes consideran buenos, porque el reino de Dios no consiste en una comida o vida determinada. Consiste en la fuerza salvadora, en la paz y la alegría que procede del Espíritu Santo. Y quien sirve a Cristo de este modo es grato a Dios y estimado para los hombres. Así pues, busquen lo que le fomenta la paz y la concordia de unos con otros. No destruyan la obra de Dios por una cuestión de comida. Todas las cosas son sin duda puras, pero se convierten en malas para el hombre que al comérselas es ocasión de caída para otros. En semejante caso, lo bueno no es comer carne, ni beber vino, ni haber cualquier otra cosa que pueda ser ocasión de caída para el hermano. La fe bien formada que tú tienes, aprovéchala para tu relación personal con Dios. Dichoso el que pueda tomar una decisión sin sentirse culpable, pero si alguien, teniendo duda de su alimento, está prohibido o no, lo come, sea culpable al no proceder según su conciencia. En efecto, todo lo que no se hace con buena conciencia es pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Habiendo escuchado el capítulo 13 y 14 de la Carta a los Romanos, nos habla muy bien de formar nuestra conciencia y sobre todo de cómo es que nosotros debemos de tener nuestra vida en paz y en concordia. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la carta a los Romanos, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos del 15 al 17. Continua gotera en el día de lluvia es la mujer conflictiva. Frenarla es como frenar el aire y recoger el aceite con la mano. El hierro, con el hierro se afila. El hombre en el trato con su prójimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que nuestra conciencia esté tranquila. Que nuestra obra sea siempre anunciar la palabra de Dios y sobre todo vivir tu amor y tu gracia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de la palabra, esperando que podamos ir perseverando y todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.